Shalom, bienvenidos nuevamente a Jerusalén, a Israel, a nuestro programa Alel. Hoy nuestra charla está basada en una de las preguntas tal vez más fundamentales, esenciales, que el hombre se ha hecho a través de toda la historia, desde que tiene conciencia de sí mismo. Y es ¿cuándo, dónde y cómo todo comenzó? La Torá en su comienzo nos dice Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. Bereshit, todo comenzó en Bereshit. Pero ese Bereshit en realidad, que es una palabra intraducible, se puede traducir con el principio, desde el principio. Hay cientos o tal vez más de interpretaciones de este concepto Bereshit, que es intraducible. Habla de un estado, habla de un principio. Porque en realidad, cuando decimos cuándo y dónde comenzó todo, hablamos de tiempo, hablamos de espacio, hablamos de nuestra percepción. Y si nos ponemos a imaginar que haríamos un viaje en el tiempo, años y años y años y años retrocediendo en el tiempo, hay un principio. Puede llegar un momento donde no hubo un antes, siempre hay un antes. Y si en el espacio tendríamos una nave espacial que viajaría a una velocidad infinita y llegaríamos teóricamente al fin del universo, ¿qué hay? Una pared, y detrás de la pared ¿qué hay? ¿Hay un fin? ¿Qué hay? Siempre hay algo. O sea que la mente humana no puede captar lo infinito. Todo lo que es medible tiene principio y tiene fin. Pero nosotros vemos que las cosas más fundamentales de la vida no son medibles, como el amor. Todo lo que es espiritual, todo lo que trasciende este mundo de los sentidos, el placer infinito, la luz espiritual, está más allá de la medida. Es infinito. Porque en realidad, Akadosh Baruj Hu no tiene principio y no tiene fin. Siempre fue. Y nuestra alma viene de una realidad infinita. Por eso el hombre tiene dentro de sí esa sensación de infinito. A pesar de saber de que su cuerpo muere, dentro de nosotros hay una sensación de infinito, de eterno, que nunca vamos a desaparecer. Tenemos toda esa sensación interna que existimos en la eternidad y que siempre somos. Y esa es la diferencia entre el conocer, medir y el ser. O entre el hablar del placer, del amor y disfrutar. Lo espiritual es conocer este cuándo, dónde y cómo a través justamente del ser. No a través simplemente del medir. Todo lo que mido, lo medible, tiene principio y tiene fin. Y es un medio para trascender la medida. Cuando trasciendo la medida, entonces llego al disfrute, al placer. Pero cuando estoy midiendo todo, no puedo disfrutarlo, sino que puedo disfrutar cuando me integro y soy parte del todo. Entonces, el conocimiento espiritual me lleva justamente a eso. Pero en cambio, el conocimiento material, sensorial, es la interacción de nuestros sentidos, nuestra vista, oídos, olfato, con la realidad, que es oír. Es como ciertas ondas impactan en nuestros órganos sensitivos y transmiten al cerebro una información y nosotros decimos que escuchamos. Lo mismo es la vista. Ondas llegan a nuestros órganos visuales. Ellos las traducen en ciertos impulsos eléctricos que llegan al cerebro y decimos que vemos colores, pero en realidad es una percepción de realidad. Una forma de percibir. Pero por otro lado tenemos la inteligencia, que la inteligencia nos hace entender las cosas, no solamente impresionarnos con lo exterior, con un objeto, que es lo que nos dicen nuestros sentidos, sino ir más allá de los sentidos, por sobre los sentidos, entender la inteligencia. Y eso es lo que nos hace humanos, lo que nos pone por sobre los reinos mineral, vegetal y animal. El hombre que puede hablar, en hebreo se llama medaber, el hombre, porque puede hablar, puede
designar las cosas, viene de davar, la cosa en sí mismo. El hombre puede definir y designar un objeto. Entonces, eso nos proyecta con el pensamiento a otra realidad que está por encima simplemente del mundo de las impresiones y de una realidad subjetiva. Podemos cada vez alcanzar más subjetividad y ese es el desafío humano. Entonces, cuando preguntamos cuándo, dónde y cómo todo comenzó, en realidad, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando exteriormente. ¿Cuándo, dónde, cómo? Lejano. Los sabios judíos, sus preguntas esenciales no fueron cuándo, dónde todo comenzó, sino que fueron y son cuál es el objetivo de la creación y cuál es nuestra función. Estas dos formas de preguntar, una cuándo y dónde, y otra cuál es el objetivo, cuál es mi responsabilidad, nos hace ver el mundo de una manera completamente diferente. Uno me hace ver al mundo con indiferencia. ¿Cuándo y dónde tal cosa sucedió? Como quien observa un informativo y escucha una noticia, algo que sucedió. Eso sucedió lejos. ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo fue? ¿Histórico o en un lugar lejano? ¿Qué tiene que ver conmigo? Absolutamente nada. Pero en cambio, cuando preguntamos cuál es el objetivo del mundo y cuál es nuestra función, hay un compromiso, hay una responsabilidad hacia todo. No veo al mundo como un gran informativo. Estamos acostumbrados a mirar imágenes y todo es un informativo. Pasó esto, le comentamos a nuestros amigos, a nuestra familia, esto sucedió allá, sucedió acá, muy interesante. En cambio, los sabios de Israel, la Torá, la Kabbalah, nos enseñan que las preguntas que debemos realizar son: ¿cuál es el objetivo de este mundo? Cuando algo sucede, ¿qué debo hacer yo ante eso? ¿Cuál es mi compromiso? El hombre, dentro de la percepción judía de realidad, aprende a involucrarse y a tomar responsabilidad por las cosas que suceden. Es decir, no somos espectadores pasivos de lo que sucede, sino que somos actores. No estamos viendo una obra de teatro, estamos viviendo un mundo que nosotros los construimos. Entonces, ¿cuándo, dónde y cómo? En realidad, se puede decir hasta que no tienen tanto sentido, porque eso me llevan a un mundo descriptivo. Y como vimos antes, este mundo es infinito, y lo infinito no tiene ni principio ni fin. Lo importante es qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en todos los planos? En los planos del mundo afectivo, del mundo de las ideas. ¿Para qué? Para que logremos juntos la armonía universal. Ese es el objetivo de este mundo, que logremos la armonía universal. Pero eso solamente sucede cuando el hombre se involucra, se responsabiliza y asume una función activa y no simplemente es un espectador pasivo. Entonces vemos que hay dos formas de preguntar y ahí está nuestro libre albedrío. Cómo preguntamos es también cómo recibimos respuestas, no solamente de las personas que están a nuestro alrededor, sino que como cuando preguntamos espiritualmente abrimos puertas. Es una actitud y eso nos da respuestas. Es decir, lo que el hombre no quiere nunca lo va a tener porque no lo quiere. Lo que quiere, con mucha voluntad y empeño, comienza un camino de descubrir nuevas respuestas. Pero si solo las preguntas son ¿cuándo, dónde? Entonces lo que voy a hacer es permanentemente estar en un laberinto que digo ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Y no voy a saber nada del objetivo ni de mi función. Entonces soy un espectador pasivo que no entiendo qué es lo que sucede y consumo una realidad que recibo de otros sin ningún compromiso, sin ningún aporte para mejorar la calidad del hombre,
para transformar el mal en bien, el egoísmo en altruismo. Entonces, vemos que a través de los tiempos, esta pregunta, o estos diferentes tipos de preguntas, han llevado al hombre a clasificar en dos grandes grupos, se puede decir la realidad, en dos grandes categorías, mejor dicho: espiritual y material. Y se piensa que lo espiritual es algo abstracto, algo que no tiene utilidad muchas veces. Pero no es así, porque espiritual justamente es preguntar sobre las causas, preguntar sobre el objetivo, sobre la responsabilidad. Eso es la verdadera espiritualidad. Y esas preguntas en realidad nos involucran también con lo material, con las necesidades de las otras personas. Pero si solamente me preocupo del cuándo y dónde, entonces no estoy preocupándome y no estoy responsabilizándome realmente. Entonces mi actitud hacia el mundo es indiferente y egoísta. Entonces, estas dos categorías, espiritual y material, los sabios de Israel, ¿cómo las enfocaron? Material son las causas y espiritual son las consecuencias de esas causas. ¿Qué significa esto? Es como una persona que tiene una idea. Cuando tengo una idea, está en el mundo abstracto, en un mundo intangible, espiritual. Pero todo empieza en un mundo intangible, espiritual, en una idea. Como un arquitecto que tiene una idea de construir un edificio. Empieza todo en una idea, después le da forma, hace un plano en un papel y después lo construye. Lo que comenzó con una sustancia espiritual, mental, luego se va a transformar en madera, cemento, piedras, hierro, y va a construir algo. ¿Pero dónde comenzó? En la mente del arquitecto. Lo mismo un libro, lo mismo cualquier objeto. Todo comienza en un plano intangible y luego va a llegar a un plano concreto. Son los diferentes mundos que nos cuenta la Kabbalah, diferentes planos de ser. Pero las causas, lo espiritual es lo importante. Si yo en las causas planifico bien, en las consecuencias todo va a funcionar en forma armónica. Por eso dice el Talmud: Miu Jajam, Mi Sheroe Etanolad. ¿Quién es sabio? El que prevé lo que van a hacer. Cuando más planifico y más estructuro, entonces la realidad que va a surgir va a ser más armónica. Pero la pregunta que cabe aquí es: ¿en base a qué planifico y estructuro? ¿En base a lo que yo pienso? ¿O en base a principios universales, objetivos? Si el arquitecto construye el edificio de acuerdo a sus caprichos, sin tomar en cuenta las leyes de la arquitectura y la construcción, el edificio va a caer. Por eso precisa estudiar y aprender. Por eso la Torah comienza diciéndonos: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Con el principio, desde el principio, el creador, Akadosh Baruj Hu, creó los cielos y la tierra. Es decir, toda esta realidad está creada con principios. Por eso todo lo que hacemos nosotros, cuando está hecho con principios, tiene continuidad. Y cuando más cerca de los principios objetivos universales esté, más aún. Por eso vemos que una civilización justa, ¿de qué depende? De los 10 postulados. Que ellos son los que crean algo eterno. ¿Por qué? Porque está basado en principios objetivos eternos que están más allá de la mente finita del hombre. Cuando el hombre, su mente finita, la activa en dirección a preguntas que están más allá de lo finito, de lo limitado y lo medible, amplía su mente, descubre. Descubrir quiere decir que algo está cubierto y lo descubre y revela cómo es. ¿Qué hace un científico? Descubre principios de naturaleza. De la misma forma que hace un sabio en el área espiritual, descubre mecanismos espirituales que funcionan. Cuando la Torah nos dice no asesinar, no codiciar, no robar, nos está dando principios que son la base de una sociedad justa y funcionan. Si los aplicamos, el mundo funciona. Pero para poder
aplicarlos de la misma forma que es en la ciencia o en cualquier área del conocimiento. Necesitamos lo general y lo particular. Quiero hacer un edificio, es lo general. Después hay particularidades de cómo implementarlo. De la misma forma yo puedo decir no robar, no codiciar, no asesinar, no adulterar. Pero después hay cantidad de particularidades de cómo activar esos principios generales. Esas particularidades son los pequeños actos que hacemos en cada momento. Pero esos pequeños actos que hacemos en cada momento, ¿en base a qué los hacemos? ¿En base a nuestros caprichos? ¿O en base también a esos principios? Deben estar en armonía con esos principios. Eso se llaman en el lenguaje de la Torá, de la Kabbalah, mitzvot, los preceptos. Es como el arquitecto quiere hacer un edificio. Implementa todo el plano hasta que vienen los obreros a construir. Pero la forma en que cada obrero pone el ladrillo va a depender de la estructura de todo el edificio. Si los cimientos, los ladrillos, fueron puestos en forma caprichosa, sin respetar el plan general, el edificio corre peligro de caer. De la misma forma, construimos nuestra vida, de la misma forma construimos nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo. Debemos construir cada cosa en analogía. Esas pequeñas cosas que hacemos, los actos que hacemos en cada momento que construyen nuestra vida, deben estar en armonía con esos principios. Y para eso debemos aprender cómo hacerlo. Y justamente esa es la ayuda que nos da la Torá. Nos ayuda cómo armonizar cada acto que hacemos con principios generales. Es una interfase para que podamos, Bezrat Hashem, juntos encontrar el lenguaje común para encontrar la paz y construir un mundo mejor.